un rincón lejano del mundo, más allá de las colinas que los mapas han olvidado, se extiende un sendero cubierto de neblina y misterio que serpentea hasta el alma misma del bosque ancestral, ese lugar donde las verdades más puras del espíritu descansan silenciosas entre el murmullo de las hojas y la paz serena de la noche, un lugar sagrado donde el tiempo no corre y los sabios del ayer dejaron huellas suaves, no con esfuerzo ni conquista, sino con presencia y entrega, pues este no es un camino que se recorre con lucha, sino con la rendición silenciosa de quien confía en algo mayor que su voluntad. Y lo que parece perdido no se busca con ansiedad, sino con el alma abierta y la paciencia de quien recuerda que todo llega cuando debe llegar. Hace generaciones un joven de ojos inquietos y corazón ardiente, llamado Arian, decidió adentrarse en ese bosque del que pocos hablaban, llevando consigo un anhelo profundo de entender los misterios del universo, pero también una urgencia ciega que le impulsaba a avanzar sin descanso, creyendo que con suficiente empeño podría alcanzar las respuestas que tanto ansiaba. Día tras día, caminó entre ramas y raíces, buscando un objeto sagrado del que hablaban las leyendas, un artefacto capaz de revelar el lenguaje secreto del cosmos. Pero mientras más pasos daba, más distante se sentía de la verdad. Su prisa aumentaba, su mente se nublaba, y el silencio del bosque solo hacía eco de su propia inquietud. Escarbaba la tierra con las manos, miraba debajo de piedras, interrogaba las sombras como si pudiera obligar al destino a revelarse, pero no hallaba más que vacío, el eco repetido de su ansiedad y la sensación de que nada respondía a su clamor, hasta que, exhausto, vencido por la desilusión, se recostó bajo la copa generosa de un roble que parecía haber visto siglos pasar, y justo cuando el peso del fracaso comenzaba a hundirlo, una figura emergió suavemente entre las ramas, como si naciera de la misma luz del crepúsculo. Era una mujer de 1900, aura serena, mirada infinita y silencio sagrado. Su nombre era Ilia, y su presencia tenía el resplandor de las estrellas antiguas. Se sentó a su lado sin palabras, sin prisa, como si su sola compañía fuera suficiente para detener el tiempo. Arian la observó largo rato, incapaz de entender pero sin deseo de romper la quietud, hasta que su angustia le empujó a preguntar con voz quebrada: ¿por qué la verdad siempre se me escapa? ¿Por qué no importa cuánto me esfuerce, nunca llega? Ilia lo miró con ternura y respondió con una voz que parecía fluir como río: porque lo verdadero no se conquista, Arian, se permite. No se trata de luchar ni de forzar al universo, sino de aprender a detenerse, a escuchar, a confiar. Las respuestas no llegan con velocidad ni con presión, llegan cuando tu corazón aprende a callar lo suficiente para oírlas. Él bajó la mirada y murmuró confundido: ¿y si dejo de buscar? Si no lucho con todo mi ser, ¿cómo sabré si estoy en el camino correcto? Ilia entonces extendió la mano hacia un arroyo que corría cercano y dijo: mira esa corriente. ¿La ves peleando contra las rocas? No, simplemente fluye, se adapta, sigue su curso sin pelear, y sin embargo, siempre llega. Así es la vida, así son las respuestas. Cuando sueltas el control, cuando te haces uno con la confianza, lo que te corresponde te encuentra. Arian observó el agua, y por primera vez, algo en su interior comenzó a rendirse con paz. Aunque su mente aún luchaba por entender, su alma ya había comenzado a recordar. Arian inspiró con profundidad, como si su alma por fin hubiera recordado el lenguaje olvidado del universo, y comprendió que la cuestión nunca fue si el sendero era el indicado, porque el sendero está ahí desde siempre, tan presente como la brisa que acaricia el rostro y tan inevitable como la noche que sigue al día. El verdadero aprendizaje está en desapegarse, en dejar de intentar controlar cada giro del destino, porque solo en el momento en que sueltas esa necesidad de forzar lo que debe ser, el camino empieza a abrirse por sí solo, no por tu voluntad, sino porque la vida responde a la apertura de tu espíritu. Ilia entonces se desvaneció en la penumbra como una estrella fugaz que no necesita quedarse para dejar su marca, y Arian, aunque solo físicamente, quedó lleno de un silencio fértil que comenzó a transformar su forma de caminar. En los días siguientes, algo invisible pero poderoso cambió en su interior. Donde antes había urgencia, ahora había pausa. Donde antes había ansiedad, ahora brotaba una suave contemplación.
y el mismo sendero que parecía una prueba interminable se mostraba ahora como un espacio vivo lleno de señales, belleza y sincronías. Sus pasos ya no eran empujados por la desesperación, sino guiados por una presencia que lo habitaba desde dentro. Dejó de exigirle al universo respuestas y empezó a escuchar lo que el momento tenía para ofrecer. Dejó de creer que debía encontrar algo fuera para sentirse completo y reconoció que todo lo que buscaba había estado siempre dentro de sí mismo. Una noche en la que la luna brillaba como si quisiera revelar antiguos secretos, Arian comprendió por fin que la meta no era un objeto, ni un conocimiento oculto, ni una verdad absoluta, sino una sensación profunda de conexión y serenidad, una presencia que no necesitaba razones. Allí sentado, sin nada más que su respiración y el silencio del bosque, entendió que el verdadero poder no consiste en obtener control sobre la realidad, sino en rendirse a ella, en reconocer que somos parte de una danza que ya está ocurriendo y que no necesita ser dirigida. Así fue como dejó de buscar y comenzó a vivir. Y cuando regresó a su tierra, no volvió con respuestas absolutas, sino con una sabiduría vivida en la piel, y empezó a compartir sus aprendizajes con quienes aún andaban perdidos entre pensamientos rotos y preguntas sin paz. Les habló de soltar el peso del control, de fluir con los ritmos del misterio y de dejar de perseguir aquello que solo se revela cuando uno se detiene. Les dijo que la sabiduría no está en tener certezas, sino en saber estar presentes, en confiar en que lo esencial llega sin ser forzado, que el amor, la claridad y la verdadera paz no se conquistan, simplemente se permiten, y así fue como Arian, sin haberlo planeado, se transformó en un sabio, no por haber encontrado todas las verdades, sino por haber dejado de buscarlas con ansiedad y haber aprendido a recibir la vida tal como llega. Capítulo 1. El despertar de Cormac. Muy lejos, entre montañas cubiertas de niebla y ecos del origen del mundo, vivía Cormac, un artesano cuya obra no se plasmaba en barro ni en metal, sino en lo invisible. Él creaba con luz y sombra, con intuición y silencio. Durante 24 inviernos recorrió caminos, cruzó océanos, habló con ancianos y meditó en desiertos buscando piezas del gran secreto que le permitiría construir su faro, una obra única capaz de despertar el alma de quien la contemplara. Pero por más que se esforzaba, el reconocimiento se le escapaba como agua entre los dedos. Sus creaciones no eran vistas, sus mensajes no eran escuchados, hasta que una tarde, rendido por completo, se dejó caer en un rincón de su taller, con el corazón roto y los ojos cansados de tanto buscar, y en voz baja dijo para sí: «Creo porque lo siento, no porque espero algo a cambio». Y en ese acto de entrega total, el universo se inclinó suavemente hacia él, como si lo hubiera estado esperando todo ese tiempo. Un coleccionista, viajero incansable, halló una de sus piezas en un mercado olvidado y quedó tocado por su esencia, y así comenzó una ola de reconocimiento inesperado, sin que él lo buscara, sin que lo persiguiera. Las puertas se abrieron, las voces se alzaron, el mundo lo empezó a ver, y entonces entendió con claridad lo que los sabios de antaño intentaron transmitir una y otra vez. Cuando deseas algo con demasiada fuerza, lo alejas. Cuando necesitas ser reconocido, te desconectas del verdadero propósito, porque el apego y la desesperación no abren caminos, los bloquean. La magia verdadera ocurre cuando actúas por amor, cuando das sin esperar, cuando confías, porque solo cuando sueltas lo que te pertenece encuentra el modo de llegar a ti, sin prisas, sin ruido, solo con verdad. Aisling también fue testigo de esta verdad profunda, aunque le tomó años reconocerla. Durante más de 3 décadas, vivió buscando algo que pudiera llenar el vacío interno que no sabía explicar. Pensaba que la felicidad era un destino al que solo se llegaba con lucha, con planes, con esfuerzo constante, y así se entregó a esa búsqueda incesante de sentido, esperando que cada conversación, cada nuevo vínculo, cada encuentro le diera una señal, una respuesta, pero lo que no veía era que su alma se estaba volviendo pesada por la carga de tantas expectativas silenciosas, de tantas exigencias disfrazadas de esperanzas, hasta que en una tarde templada de primavera, donde el sol acariciaba el mundo con una dulzura sin prisa,
Algo dentro de ella simplemente se rindió. Dejó de empujar la vida, de intentar controlar los tiempos, y por primera vez en años permitió que todo sucediera como debía suceder, sin su intervención, sin su ansiedad. Y fue entonces, sin previo aviso, sin planificación, que la paz la abrazó, el amor la tocó suavemente y la serenidad se asentó como una brisa que había estado esperando su rendición, porque el universo no responde al esfuerzo forzado, responde a la apertura, a la rendición sincera, a la confianza silenciosa. Lo que persigues con miedo tiende a alejarse, lo que aceptas con fe tiende a acercarse. No es solo una idea bonita, es una ley que atraviesa todo lo vivo, y cuando dejas de remar contra la corriente y comienzas a flotar, te das cuenta de que siempre estuviste siendo llevado hacia donde necesitabas ir. Para integrar esta sabiduría en tu propia vida, te propongo un acto sagrado de entrega. Busca un rincón donde reine el silencio. Cierra los ojos por un instante y deja que tu respiración te guíe. Piensa en eso que más has querido alcanzar, aquello que llevas tiempo deseando sin obtener, y observa cuánta tensión vive en tu pecho al pensarlo. Luego imagina que tus manos se abren y ese deseo, como un ave cansada, se suelta hacia el cielo, y con cada exhalación repite dentro de ti: ya no intento controlar, confío en el ritmo divino de la vida, lo que es para mí llegará cuando deba llegar. Si haces de esto un hábito, notarás cómo la vida empieza a responder de una manera distinta, más amable, más fluida. Capítulo 2. La lección del reloj de arena. En medio de una ciudad que nunca dormía, donde las luces prometían gloria y las calles eran ríos de ambición, vivía un hombre llamado Tarek. Su mente era un mapa de estrategias, su rutina un campo de batalla donde cada decisión estaba al servicio de su deseo de acumular riqueza. Leía sin descanso, escuchaba voces de éxito, diseñaba cada paso como si su vida fuera un proyecto que podía controlar por completo, pero con el paso del tiempo, en vez de acercarse a la abundancia, ésta parecía escapar como humo entre los dedos. Lo que no entendía era que cuanto más se aferraba, más resistencia creaba. El universo actúa por fluidez, no por presión. Los árboles crecen sin ansiedad, los ríos no discuten con las piedras, y el viento nunca pide permiso para moverse. Incluso la ciencia moderna nos recuerda que la mera observación puede alterar lo observado. Y así, tras meses de desgaste, Tarek se desplomó en su sala sin más fuerzas para continuar esa lucha que lo estaba consumiendo por dentro. Y en ese silencio obligatorio, algo cambió. Una claridad inesperada descendió sobre él como un susurro amoroso. Entendió que su necesidad de controlar todo era justo lo que bloqueaba el fluir natural de la abundancia. Y como si el universo hubiera estado esperando este gesto, en poco tiempo, una oportunidad genuina se cruzó en su camino sin que él la persiguiera, y la prosperidad, esa que antes se le escapaba, ahora llegaba sin empujar. Así también le ocurrió a Sofía, una escritora que durante años buscó forzar la inspiración como si ésta pudiera ser obligada a obedecer. Luchaba contra su miedo al fracaso y su mente terminó por cerrar la puerta a la creatividad, hasta que un día, cansada de esa pelea, dejó la pluma, se marchó al mar, caminó descalza entre las olas y al rendirse, las historias regresaron como viejas amigas que solo esperaban ser recibidas sin resistencia. Como si hubieran estado esperando en silencio todo ese tiempo, las palabras, los sueños, las respuestas, todo regresa cuando dejas de forzar su llegada, porque la vida no exige que luches sin descanso. Al contrario, la lucha tensa y desesperada suele ser el mayor obstáculo entre tú y lo que más anhelas. La verdadera fuerza nace cuando sueltas, cuando te permites ser guiado por esa corriente invisible que sabe más que tu mente y que nunca se equivoca. Al soltar, te alineas con ese flujo natural que sostiene todo. Te conviertes en parte del orden secreto del universo, no porque hagas algo extraordinario, sino porque aprendes a estar receptivo, abierto, sin resistencia, confiando plenamente en que lo que es para ti está llegando, sin que tengas que empujar. Imagina el océano. Intenta atraparlo y lo perderás, pero si abres las manos, el agua puede posarse suavemente sobre ti. Así funciona también con los sueños, con la abundancia, con el amor.
El universo no se mueve al ritmo del esfuerzo frenético, sino al compás de la confianza, y cuando confías sin miedo, sin apuro, sin exigencia, todo lo que te corresponde se acerca de forma natural. Como la respiración, la práctica de soltar puede parecer simple, pero su impacto es profundo. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y lleva tu atención a ese aspecto de tu vida donde te has sentido forzando demasiado. Nota cómo tu cuerpo guarda esa tensión, cómo tus pensamientos giran en torno al control. Luego respira profundamente y en cada exhalación, imagina que esa tensión se derrite, que tus deseos se transforman en hojas ligeras flotando en un río sereno, y permite que el agua los lleve sin que tengas que correr tras ellos, sabiendo que llegarán en el instante perfecto. Ese es el camino de la entrega. Capítulo 3. La ilusión del control. En el corazón de una ciudad que nunca conoció el silencio, vivía un hombre llamado Iago. Su vida era una coreografía precisa de planes y horarios, un intento incansable de predecir y dominar todo lo que pudiera ocurrir. Desde antes del amanecer ya estaba activo, dibujando con exactitud matemática cada parte de su día, convencido de que si lograba controlar cada detalle, alcanzaría por fin la estabilidad que tanto buscaba. Pero la vida, que nunca se deja atrapar por fórmulas rígidas, le respondía con caos disfrazado de azar. Cada vez que Iago creía haber logrado el equilibrio perfecto, algo inesperado desordenaba todo: decisiones equivocadas, encuentros que desarmaban su estructura, oportunidades que se desvanecían justo cuando pensaba que las tenía en sus manos. El control, en vez de darle paz, le sembraba una ansiedad persistente, y quizá tú también lo has sentido, esa sensación de estar corriendo hacia una meta que parece moverse justo cuando crees alcanzarla, porque la ansiedad por controlar el futuro solo nos atrapa en una jaula invisible. La verdadera enseñanza no está en dominar lo externo, sino en rendirse internamente. Cuanto más fuerzas algo, más te desconectas del ritmo natural que sostiene el universo. Es como intentar apretar el viento o encerrar el agua en un puño. En el instante que aprietas, lo pierdes. Esta lección se reflejó también en la vida de Larisa, una mujer que anhelaba profundamente el amor, pero que lo buscaba con filtros y condiciones tan rígidas que cada relación se convertía en una prueba interminable, armada con una lista mental de exigencias. Cada palabra del otro era interpretada como una señal a favor o en contra, y el amor, que es libertad, que es fluidez, no encontraba espacio para manifestarse en medio de tantas expectativas, hasta que un día, cansada de no encontrar lo que buscaba, dejó caer la lista, miró al cielo sin preguntas, y en ese instante algo nuevo comenzó a florecer. Hasta que un día, agotada por la vigilancia constante con la que analizaba cada paso, Larisa decidió rendirse y soltar la necesidad de controlar cada detalle. Se permitió por fin abrir espacio para que el amor llegara sin condiciones, sin listas, sin prisas. Y fue entonces, justo cuando ya no lo buscaba, que la vida le ofreció una conexión verdadera, una de esas que no se pueden planear ni fabricar, sino que simplemente emergen cuando uno se entrega. Porque a veces, lo que más anhelamos solo se manifiesta cuando dejamos de correr tras ello, y esa es una de las paradojas más sabias de la existencia. En el momento en que dejas de forzar, la vida empieza a moverse hacia ti, no por imposición, sino por armonía, por resonancia. Reflexión: así como no puedes sujetar el viento con las manos ni contener el agua con fuerza, sin que se te escape, intentar dominar la vida desde el miedo solo hace que lo que deseas se aleje aún más. El control es una ilusión frágil nacida de la inseguridad, y cuanto más lo alimentas, más desconectado te sientes del fluir real de las cosas. Al aprender a confiar en la inteligencia silenciosa que sostiene toda existencia, descubres que lo que realmente te pertenece siempre encuentra el modo de llegar a ti sin resistencia, sin drama, con naturalidad. La paz y la libertad no se alcanzan empujando, se revelan cuando dejas de luchar. Meditación guiada. Soltar el control. Si en este instante sientes que estás preparado para liberarte de esa carga, te invito a buscar un rincón sereno donde puedas estar contigo mismo. Siéntate con comodidad y permite que tus ojos se cierren suavemente. Toma una respiración profunda por la nariz y exhala lento por la boca.
Siente cómo, con cada inhalación, tu cuerpo se suaviza, cómo tus hombros se aflojan, cómo el pecho se expande con alivio. Ahora lleva tu conciencia hacia alguna parte de tu vida donde sientas que has estado presionando demasiado. Puede ser una relación, una decisión difícil o una preocupación constante por lo que vendrá. Visualiza esa situación como una pequeña esfera brillante que sostienes entre tus manos y nota cómo al aferrarte a ella sientes más tensión, más peso. Luego, con cada exhalación, imagina que tus dedos se abren lentamente y permites que esa esfera se aleje suavemente, fluyendo hacia lo alto, hacia la libertad. Siente lo que ocurre en tu cuerpo al soltarla. Repite mentalmente: ya no necesito controlar, confío en que todo llega en el instante justo. Respira profundo, siente la calma que te envuelve y permanece ahí unos minutos más, disfrutando de la ligereza que nace al liberar. Capítulo 4. El poder del silencio. En medio de la ciudad que rugía sin cesar con sus ruidos, demandas y ritmos frenéticos, Iago empezó a notar que su vida giraba en torno a una constante necesidad de producir, de alcanzar, de responder a expectativas externas. Sus días eran una secuencia de tareas sin pausa, una carrera interminable en la que no había espacio para respirar ni para simplemente estar. El descanso se había vuelto un lujo que no creía merecer. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Fue en una tarde gris y lluviosa, caminando sin dirección por una calle poco transitada, cuando Iago se detuvo sin razón aparente y sintió algo que no conocía. Un vacío lleno de presencia. No era ausencia, era silencio. Y en ese silencio comenzaron a surgir sonidos que siempre habían estado allí, pero que su mente ocupada jamás había percibido. El golpeteo delicado de la lluvia sobre los árboles, el susurro del viento moviendo las ramas, el latido sereno de su propio corazón, y entonces comprendió algo profundo, que el silencio le ofrecía una claridad que ninguna actividad había logrado darle. Tal como los ríos no se apresuran y aún así llegan al mar, o los árboles no se inquietan por florecer y sin embargo lo hacen cada primavera, el universo tiene su propio ritmo, uno que solo puede escucharse cuando la mente se detiene. Iago entendió que la creación real, la que viene del alma, no surge del hacer constante, sino del espacio entre los actos, del silencio fértil en el que la sabiduría puede brotar. Reflexión. La vida verdadera no habita en el ruido ni en la urgencia, sino en las pausas, en los espacios vacíos que no son ausencias, sino portales. Es en la quietud donde el universo revela sus secretos, donde podemos oír lo que el corazón intenta decirnos desde hace tiempo, y cuando aprendemos a descansar y a escuchar sin expectativas, accedemos a un nivel más profundo de creatividad, claridad y comprensión. Meditación guiada. Escuchar el silencio. Para comenzar esta práctica, cierra los ojos y respira hondo. Nota cómo tu cuerpo se va soltando, cómo la tensión desaparece poco a poco, e imagina que estás en un lugar donde reina la calma y donde cada sonido se convierte en una invitación a estar más presente. Escucha, simplemente escucha. Quizás sea un jardín escondido entre árboles antiguos o una playa solitaria, donde el único sonido que acaricia tus sentidos es el susurro del viento o el canto suave de algún ave distante. Imagina ese lugar donde cada sonido llega sin esfuerzo, sin que necesites atraparlo ni aferrarte. Simplemente lo dejas entrar, lo observas y lo dejas ir como quien contempla las nubes pasar sin tratar de detenerlas. Con cada respiración profunda, tu mente se calma, el cuerpo se afloja y el espacio entre tus pensamientos se abre como un cielo que comienza a despejarse. Te das el permiso de quedarte ahí, en ese silencio sin exigencias, sin la presión de hacer nada, simplemente siendo tú, siendo parte de la totalidad, siendo uno con la quietud. Y es en ese instante donde el universo te empieza a hablar, no con palabras, sino con una sensación que brota desde dentro, una claridad que no necesita explicación. Las respuestas que tanto buscabas emergen no como revelaciones forzadas, sino como certezas suaves que siempre habían estado esperando que tú callaras lo suficiente para poder escucharlas. Respira profundo y siente cómo en esa pausa se enciende la llama de una sabiduría silenciosa.
porque en ese espacio habita todo lo que necesitas. Capítulo 5. La sabiduría del desprendimiento en lo profundo de una aldea olvidada. Entre montañas donde el viento lleva consigo ecos de memorias ancestrales, vivía Aelia, una mujer que había construido su existencia sobre un andamiaje firme de metas, exigencias y expectativas que nunca cesaban, rodeada de listas, esquemas, horarios y promesas internas que la empujaban a mejorar, a crecer, a alcanzar versiones cada vez más perfectas de sí misma. Cada día era una batalla entre lo que era y lo que creía que debía ser para por fin merecer paz. Sin embargo, mientras más avanzaba en su camino de superación personal, más se alejaba de su verdadera esencia. Aunque acumulaba logros y parecía progresar, una sensación de vacío se instalaba en su pecho, como si cada victoria la empujara un poco más lejos de su alma. Quizás tú también hayas transitado ese sendero donde la búsqueda de perfección se convierte en una jaula dorada, un camino que prometía plenitud, pero que te roba la conexión con lo que ya eres. Las enseñanzas de los antiguos sabios lo repiten como un susurro olvidado. No necesitas convertirte en alguien más para ser feliz, porque ya eres completo, no fragmentado, y cuando vives desde la necesidad constante de arreglarte o mejorarte, lo que haces en realidad es declarar ante el universo que te percibes roto. Y desde esa creencia nace el conflicto, pues todo lo que haces se convierte en un intento por llenar una ausencia que nunca existió. La verdadera transformación, aquella que libera en lugar de aprisionar, no surge de sumar más ideas, más técnicas, más versiones mejoradas, sino de despojarte de todo lo que nunca fue tuyo, como un escultor que no añade barro, sino que retira lo que sobra hasta encontrar la forma escondida. El arte de vivir es una tarea de liberación, no de acumulación. Así lo comprendió Adriana, una ceramista que durante años se dedicó a imitar a los grandes maestros, creyendo que su valor estaba en la perfección técnica. Reproducía piezas impecables pero sin alma, hasta que un día se permitió dejar atrás los moldes y se entregó al barro como a una danza íntima sin guión, sin pretensiones, y fue en esa libertad donde encontró su voz más pura. Sus manos comenzaron a crear desde el corazón, no desde el deber, y entonces su arte cobró vida. Reflexión. La constante búsqueda de ser diferente refuerza la falsa idea de que tal como eres no es suficiente, pero la plenitud no llega cuando te conviertes en otro, sino cuando abrazas lo que ya eres sin filtros. La perfección no se encuentra en añadir más, sino en recordar que ya estabas completo desde el principio. Meditación guiada. El desprendimiento del ser. Busca un rincón silencioso, siéntate con suavidad y cierra los ojos. Toma una respiración profunda y siente cómo el aire llena tu pecho. Luego exhala, dejando que cada parte de ti se relaje lentamente. Visualiza frente a ti todas las máscaras que has intentado llevar, todas las exigencias que te impusiste, y con cada exhalación, imagina que esas capas comienzan a caer una por una, dejando al descubierto la belleza de tu esencia desnuda, sin adornos, sin presión, solo tú, tal como eres. Permite que tu respiración se vuelva más lenta, más profunda. Siente cómo el aire entra por tu nariz y viaja hasta tu abdomen, y luego sale con suavidad, llevándose con él toda la tensión que ya no necesitas. Con cada exhalación nota cómo tu cuerpo se rinde un poco más a la calma, y ahora, mientras respiras, dirige tu atención a esas etiquetas invisibles que has acumulado a lo largo de los años. ¿Cuántas veces te has dicho que necesitas ser exitoso, fuerte, sabio, competente, resiliente o incluso vulnerable para sentir que vales? Visualiza esas cualidades no como verdades absolutas, sino como capas que te han sido colocadas, una por una, desde experiencias, opiniones, heridas y deseos. Imagina que con cada exhalación, una de esas capas cae lentamente como una hoja que se desprende del árbol en otoño, sin dolor, sin esfuerzo. Simplemente se suelta porque ya no es necesaria. Deja que el viento se lleve esas identidades que alguna vez te sirvieron, pero que hoy ya no resuenan con tu esencia, y en su lugar, quédate contigo, sin adornos, sin expectativas, solo siendo tú, sin tener que probar nada a nadie. Siente el alivio de no tener que sostener ninguna imagen, de no tener que cargar con ninguna máscara. Y recuerda,
El milagro nunca fue llegar a convertirte en otra cosa, sino reencontrarte con lo que siempre fuiste, lo que estaba debajo de todo eso. La verdadera libertad llega cuando te das permiso de soltar todo, incluso a ti mismo, para así volver a ti desde un lugar más puro, más silencioso. Capítulo 6. La quietud del testigo. En una pequeña isla rodeada por el murmullo de las olas y el suspiro constante de los árboles, Aelia encontraba consuelo en la antigua biblioteca de su abuelo, un sabio que dedicó su vida a observar el mundo sin prisas, sin necesidad de intervenir, solo contemplando, y entre libros desgastados y pergaminos cubiertos de polvo, ella no hallaba respuestas, directas ni instrucciones para calmar su mente, pero algo más profundo empezaba a revelarse, una enseñanza sin palabras, la observación sin juicio. Al principio su mente era un torbellino incesante de pensamientos, dudas, ansiedades, pero en lugar de resistirse o luchar, aprendió a sentarse en silencio, sin expectativas, sin buscar corregir nada, simplemente observando lo que aparecía en su interior, como si estuviera frente a un río viendo pasar hojas. No luchaba contra sus emociones, no se aferraba a sus pensamientos, solo era testigo, y en esa mirada serena, sin apego, empezó a encontrar una paz que nunca antes había conocido, y tú también puedes redescubrir este poder en ti, porque cuando dejas de identificarte con cada pensamiento que surge o con cada emoción que te visita, y simplemente observas, como quien mira desde la orilla, algo cambia profundamente. Ya no eres lo que piensas ni lo que sientes, eres quien observa, y desde ese espacio nace una libertad real. Reflexión. El universo no reacciona a lo que piensas, sino a cómo te relacionas con tus pensamientos. Si te aferras a ellos, te controlan. Si los observas con distancia, pierden su poder, porque tú no eres tus ideas, eres la conciencia que las contiene, y cuando habitas esa conciencia, disuelves las cadenas de tus propias creencias. Meditación guiada. El poder del testigo. Busca un lugar cómodo donde puedas sentarte con tranquilidad, cierra los ojos lentamente y comienza a respirar con intención. Siente cómo, con cada inhalación te expandes y con cada exhalación te alivias. Ahora, trae a tu atención un pensamiento o una emoción que hayas estado sintiendo últimamente. Puede ser algo recurrente, algo que te inquieta o te pesa. En lugar de reaccionar, da un paso atrás mentalmente, como si estuvieras observando una escena desde una distancia segura. Imagina ese pensamiento como una nube en el cielo, flotando, cambiando, sin que tengas que tocarla. No eres ese pensamiento, solo lo estás viendo. Si surge una emoción, mírala con la misma suavidad, repite para ti, estoy observando esto, no soy esto, y permanece ahí unos instantes, permitiendo que el espacio entre tú y esa experiencia se ensanche. En ese espacio habita tu poder, el poder de la conciencia pura, y al habitarlo, comienzas a transformar tu forma de vivir, porque ya no eres esclavo de lo que pasa dentro de ti. Ahora eres el creador silencioso de la realidad que quieres manifestar. Capítulo 7. La atracción del ser silencioso. En un rincón escondido entre bosques frondosos y valles verdes como esmeraldas dormidas, vivía Ilia, un herbolario cuyas manos sanaban no solo con plantas, sino con presencia. El conocimiento de Ilia sobre el reino vegetal era tan vasto como los bosques que lo rodeaban. Entendía el lenguaje silencioso de las hojas, la vibración sutil de cada raíz, y conocía el uso ancestral de cada flor. Durante años intentó compartir esta sabiduría con los habitantes de su aldea, convencido de que podía aliviar dolencias del cuerpo y del alma, pero sus intentos tropezaban con indiferencia. La gente, absorbida en su rutina, caminaba sin mirar, ensimismada en preocupaciones cotidianas, sin espacio para escuchar. Ilia persistía, hablaba con entusiasmo, ofrecía remedios, explicaba con detalle las maravillas de las hierbas, pero sus palabras parecían perderse en el aire, como si fueran hojas arrastradas por el viento. Frustrado, comenzó a estudiar técnicas de persuasión, imitó a otros vendedores, alzó la voz, insistió con energía renovada intentando demostrar su valor, pero cuanto más lo intentaba, más se cerraban las puertas, como si la vida se resistiera a ser empujada. Y así, envuelto por la bruma del desánimo, Ilia sintió que ya no podía más.
hasta que un día, cansado de luchar contra la corriente, dejó de intentarlo. Se sentó frente a su cabaña, rodeado por el verdor de sus plantas, y simplemente respiró. Dejó que el silencio le hablara, sin decir palabra. Y entonces, como por arte, invisible, las personas comenzaron a acercarse, no atraídas por sus discursos, sino por la calma que irradiaba, por la quietud palpable en su presencia, por la paz que se sentía en el aire que lo rodeaba. Y fue en ese instante que Ilia comprendió una verdad que ninguna estrategia le había revelado, que la vida no responde a la imposición, sino al equilibrio, que la armonía atrae más que la insistencia, y que cuando te sintonizas con el ritmo natural de las cosas, el mundo se acomoda solo, sin que tengas que forzar nada. Reflexión. El universo no escucha la urgencia del deseo, sino la vibración tranquila del ser auténtico. Cuanto más corres tras lo que quieres, más lo alejas. Pero cuando sueltas el peso del control, lo que es tuyo comienza a acercarse con suavidad. No es el esfuerzo lo que crea atracción verdadera, sino la serenidad interna de quien ya no necesita probar nada. Meditación guiada. Soltar y confiar. Encuentra un lugar donde puedas estar a solas unos minutos. Siéntate con el cuerpo relajado y cierra los ojos con suavidad. Toma una respiración lenta y profunda. Siente cómo el aire te llena de paz. Y con cada exhalación, permite que la tensión abandone tu cuerpo. Ahora, trae a tu mente alguna situación en la que hayas estado empujando, insistiendo, intentando controlar el resultado con todas tus fuerzas. Observa cómo se siente esa lucha en tu interior. Y luego, con cada exhalación, imagina que sueltas esa carga como si dejaras caer una piedra al suelo. Visualiza cómo al soltar, la energía comienza a fluir, como un río que encuentra su cauce cuando se le deja avanzar sin obstáculos. Siente cómo el descanso llega cuando confías, cuando permites que la vida actúe en su propio tiempo, sin prisas, sin presión. Repite en tu interior: me libero del control, confío en el ritmo perfecto del universo. Todo lo que es para mí ya está en camino. Y quédate unos minutos en ese espacio de calma, dejando que tu respiración te ancle. Capítulo 8. El regalo de la entrega. En un valle rodeado de cumbres que tocaban el cielo y estaciones que se sucedían con la precisión de un reloj divino, vivía Andros, un hombre que desde muy joven había fijado sus ojos en el éxito, en los bienes materiales, en la conquista visible del mundo. Trabajaba sin descanso, construyó un negocio próspero, reunió posesiones, logró lo que muchos deseaban, pero por dentro, un hueco seguía sin llenarse, como si algo esencial le faltara, un silencio que ni la riqueza ni el reconocimiento lograban calmar. Y quizá tú también has sentido esa sensación, esa creencia de que la verdadera vida comienza más adelante, cuando alcances eso que tanto esperas, sin darte cuenta de que el anhelo constante te aleja del presente. Andros descubriría esa paradoja cuando un incendio imprevisto devoró sus tierras, sus cosechas, sus sueños construidos, en un intento desesperado por reconstruir. Se agotó, se quebró, y una tarde, rendido, se sentó junto al río que bordeaba su pueblo, sin hacer nada, solo contemplando el agua pasar, y al mirar el cauce que avanzaba sin detenerse ni lamentarse por las rocas, comprendió que la vida también fluye así, que a veces hay que dejar de construir para recordar que ya somos parte del todo, que soltar no es renunciar, es confiar. La verdadera fuerza de Andros no estaba en reconstruir lo perdido ni en aferrarse con desesperación al pasado, sino en aceptar que, como el río que no retiene lo que arrastra, también él podía soltar lo que ya no era. Podía fluir con la vida sin necesidad de recuperar aquello que el fuego se había llevado. Fue en esa entrega silenciosa donde comprendió que todo lo que uno intenta controlar con temor se vuelve esquivo. Pero cuando confías, cuando te permites avanzar sin cadenas, lo esencial encuentra el camino de regreso a ti sin que debas correr tras ello. Reflexión. La vida no responde al ruido de la urgencia, sino a la melodía tranquila de quien ya no pelea. El universo no te premia por agotarte, sino que te bendice cuando eliges confiar, cuando sueltas el control, haces espacio para que la abundancia se manifieste, no como un premio, sino como una consecuencia natural de tu entrega. Meditación guiada. Recibir sin apegos.
Busca un lugar donde el silencio te acompañe, siéntate cómodamente y deja que tus ojos se cierren con suavidad. Comienza a respirar profundamente, dejando que cada inhalación te conecte con este instante y cada exhalación libere cualquier carga que no necesitas. Ahora, trae a tu mente un anhelo profundo, eso que has estado esperando, soñando, deseando con intensidad, pero en lugar de sentir urgencia o carencia, permite que tu corazón se llene de gratitud, como si eso que deseas ya estuviera en tu vida. Siente la paz que trae esa imagen, la plenitud de saber que todo está en su sitio. Luego imagina que colocas ese deseo dentro de un pequeño bote de madera y lo dejas flotar sobre un río. No necesitas empujarlo, ni seguirlo, ni preocuparte por su destino. Solo míralo, alejarse suavemente, sabiendo que llegará donde tiene que llegar. En el momento perfecto, siente cómo esa entrega te aligera por dentro, cómo al soltar el deseo, creas espacio para recibir. Repite internamente: confío en el tiempo sagrado de la vida. Todo lo que es mío me encuentra sin esfuerzo. Quédate unos instantes en ese espacio interior de serenidad. Capítulo 9. El poder silencioso de soltar la voluntad. Sobre las colinas doradas por la luz tibia del amanecer, vivía Arik, un joven tallador de madera cuyas manos habían aprendido a dialogar con el alma dormida en cada tronco. Su taller era su templo, su arte una ofrenda al mundo, y ese mes tenía un propósito que ocupaba cada rincón de su ser. El concurso de artesanía al que soñaba presentarse desde niño. Cada día trabajaba desde el primer rayo de sol, empuñando sus herramientas con precisión, obsesionado con alcanzar una perfección absoluta que, sin saberlo, lo mantenía prisionero. Cada golpe de cincel era también un golpe contra sí mismo, contra la duda, contra la voz interior que le susurraba: nunca será suficiente. Sus manos se tensaban y su mente giraba en pensamientos que no lo dejaban en paz. Creía que solo a través del esfuerzo extremo alcanzaría el reconocimiento, que debía forzar cada paso para merecerlo, y quizás tú también has vivido esa presión, ese impulso constante por alcanzar algo sin permitirte descansar, como si parar fuera fracasar, como si el éxito dependiera de nunca rendirse. Pero esa idea, cuando se convierte en regla, puede encadenarte, puede volverse una celda donde cada intento se transforma en carga, y cuanto más te esfuerzas, más se escapa lo que buscas. Así lo sintió Arik, hasta que una tarde, con las manos cansadas y el alma saturada, se dejó caer en su banco de trabajo y por primera vez en semanas miró hacia el horizonte sin esperar nada. Solo contempló el cielo y respiró profundamente, sin urgencia, sin culpa, y algo dentro de él se abrió, una rendija por donde entró la calma, y con ella una nueva comprensión. El secreto no estaba en presionar, sino en permitir. Comprendió entonces que no era necesario forzar el rumbo de las cosas, que su tarea no era imponer su voluntad sobre el resultado, sino permitir que todo siguiera su curso natural. Dejó atrás la obsesión por controlar cada detalle y empezó a confiar en la sabiduría que ya vivía en sus manos, esa que había sido tallada por años de práctica y dedicación silenciosa. Poco a poco su atención se alejó del resultado y se enfocó en la experiencia misma, en estar presente, en disfrutar la conexión con el material y con el momento. Y fue allí, sin la tensión de antes, que la obra comenzó a surgir con una belleza inesperada. La pieza fluía, se moldeaba como si supiera cómo quería nacer, y Arik ya no intervenía, solo acompañaba. Quienes lo visitaban notaban el cambio sin que él tuviera que explicarlo. Su presencia era más suave, más entera, como si su arte ya no viniera del esfuerzo, sino de una sintonía profunda con el ritmo de la vida, como si ya no creara para lograr algo, sino porque simplemente había aprendido a ser. Reflexión. El universo no se pliega ante la necesidad de controlar, responde a la calma de quien confía. Cuanto más tratas de forzar el desenlace, más se desvanece entre tus manos. Pero cuando sueltas la urgencia y dejas que las cosas encuentren su forma, todo comienza a fluir de manera natural. La verdadera maestría no nace de dominarlo todo, sino de alinearte con el flujo invisible que ya te está guiando. Meditación guiada. Entregarse al fluir. Siéntate en un lugar que te inspire calma y cierre los ojos con dulzura. Lleva tu respiración hacia el abdomen
y siente cómo cada inhalación te llena de serenidad y cada exhalación deja ir las tensiones que aún habitan en ti. Ahora visualiza una situación en la que sientas que has estado empujando demasiado, que has intentado controlar más de lo que necesitas. Puede ser algo personal, emocional o profesional. Observa cuánta energía te ha tomado ese esfuerzo y con cada nueva exhalación imagina que sueltas, que dejas caer ese control como una piedra que ya no necesitas cargar. Siente el alivio en tu cuerpo al permitirte soltar, al abrirte a que las cosas sucedan como tienen que suceder. Repite dentro de ti: confío en el curso de la vida, lo que es para mí llegará sin resistencia. Y permanece unos minutos en ese espacio interno de entrega serena. Capítulo 10. El arte de liberar para poder recibir. En un poblado rodeado de colinas envueltas por la niebla, un comerciante llamado Eric caminaba sobre un antiguo puente de madera que cruzaba un río de aguas lentas. En sus brazos sostenía una carga pesada, compuesta por tesoros que había reunido durante toda su vida: metales brillantes, gemas valiosas, sedas finas y recuerdos de éxito. Cada objeto era símbolo de su esfuerzo, pero también una fuente de ansiedad constante. A medida que avanzaba sobre el puente, el peso se hacía más insoportable. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo y su mente estaba atrapada en el temor de perderlo todo si se atrevía a soltar. El viento soplaba con fuerza, como si intentara liberarlo de su carga, pero Eric seguía aferrado, sintiendo que solo manteniéndolo todo en sus manos podría conservar lo que había construido. Quizás tú también has sentido esa necesidad de sostenerlo todo, ese miedo a que si sueltas, todo se derrumbará. Y sin darte cuenta, lo que te dio seguridad se transforma en lo que te mantiene atrapado. Al otro lado del puente, una mujer de expresión serena lo observaba en silencio. No llevaba nada consigo, pero su sola presencia irradiaba una paz contagiosa. Cuando Eric la miró, ella le habló con voz suave, pero firme. Solo cuando sueltes podrás avanzar. Él se quedó inmóvil, enfrentando la posibilidad de dejar ir lo que tanto le costó acumular. Sus manos temblaban y el corazón le latía con fuerza, pero finalmente cerró los ojos y con un suspiro largo dejó que todo cayera. En ese instante algo mágico ocurrió. El viento se llevó su carga y él sintió una ligereza que no conocía. Cruzó el puente y al llegar al otro lado, notó que lo que había soltado no se había perdido, simplemente se había reacomodado, había llegado al lugar correcto, sin su intervención, sin su esfuerzo. Reflexión: la libertad auténtica nace cuando dejas de sujetar con miedo lo que amas, cuando comprendes que la rendición no es sinónimo de pérdida, sino la puerta a una forma más elevada de recibir. El universo no responde al miedo de perder, sino a la entrega del corazón confiado. Meditación guiada. Abrirse a recibir. Siéntate en un lugar tranquilo. Coloca las palmas de tus manos mirando al cielo como símbolo de apertura. Cierra los ojos y respira con suavidad. Siente cómo cada inhalación llena tu cuerpo de luz y cada exhalación se lleva toda resistencia. Visualiza que colocas tus sueños más profundos en tus manos abiertas y se los entregas al universo, sin miedo, con amor, con fe. Respira con suavidad, permitiendo que cada inhalación lleve consigo una ola de tranquilidad que acaricie tu interior. Imagina ahora que sostienes entre tus manos todos esos deseos que han ocupado tu mente, todos los miedos que te han pesado en el pecho y cada apego que no te ha dejado avanzar con libertad. Siente el peso simbólico de esas emociones acumuladas, como si fueran pequeñas piedras que llevas desde hace tiempo sin darte cuenta, y ahora, con cada exhalación, permite que una a una esas piedras caigan. Imagina que se transforman en hojas secas que se desprenden suavemente de tus manos y son llevadas por el viento. Siente cómo la carga se aligera, cómo tu cuerpo comienza a relajarse y tu respiración fluye con más ligereza. Al dejar ir, algo se abre dentro de ti, como una puerta invisible que da paso a lo nuevo. Recuerda, cuando liberas aquello que temes perder, haces espacio para que lo inesperadamente hermoso llegue a ti, no desde el esfuerzo, sino desde la apertura. Permítete rendirte al ritmo natural de la vida, sabiendo que todo lo que realmente te pertenece sabrá encontrarte, y lo hará cuando estés listo para recibirlo.
Capítulo 14. El secreto silencioso de la confianza. En un puerto vibrante, donde las olas jugaban a besar la orilla y el murmullo del mar era constante compañía, vivía Talia, una mujer joven y tenaz que había dedicado gran parte de su vida a levantar su emprendimiento desde las raíces. Cada jornada la encontraba rodeada de montañas de papeles, llamadas urgentes y planes que parecían multiplicarse. Vivía convencida de que el éxito se alcanzaba a fuerza de control, organización y esfuerzo ininterrumpido, y así se entregaba a un ritmo vertiginoso, creyendo que solo con más llegaría a ese lugar de tranquilidad que tanto anhelaba. Pero por más que avanzaba, ese éxito parecía una figura de humo que se deshacía cada vez que intentaba tocarla. Quizás tú también has sentido eso, ese impulso constante de intentar preverlo todo, planear cada paso, corregir cada posible error, creyendo que si no estás en control, algo saldrá mal. Pero hay una verdad que rara vez nos enseñan. No todo se logra empujando. A veces, el mayor acto de poder es soltar. Un día cualquiera, mientras paseaba entre los puestos del mercado, Talia notó a un anciano que vendía frutas con una calma que desentonaba con el bullicio de la calle. No corría, no gritaba, no negociaba con insistencia, simplemente sonreía y ofrecía sus frutas con una serenidad que envolvía el ambiente. Su espacio estaba siempre lleno, su energía era magnética y él parecía ajeno a toda preocupación. Talia lo observó en silencio y poco a poco comprendió que el secreto de ese hombre no estaba en ninguna estrategia, sino en algo más sutil pero infinitamente poderoso, una confianza pura, una certeza profunda en que todo ocurre cuando debe ocurrir. Ese día, algo se removió en ella. Comprendió que mientras ella se consumía en la urgencia, aquel hombre recibía sin presión, sin lucha, porque había aprendido a confiar, y fue entonces cuando recordó lo que los sabios siempre han enseñado, que la fe, cuando es verdadera, no necesita gritar ni convencer, simplemente crea, porque alinea tu energía con la corriente del universo, y esa alineación es más poderosa que cualquier esfuerzo desmedido. Incluso la ciencia nos recuerda que nuestras creencias moldean nuestras decisiones y que la mente, cuando se sincroniza con la confianza, transforma la realidad que habitamos. Reflexión. La fuerza más grande no es la que empuja con prisa, sino la que permanece en silencio, segura de que todo se acomoda en su debido tiempo. Cuando dejas de resistirte al momento presente y sueltas el afán de controlar, las piezas comienzan a encajar solas, porque ya no eres quien obliga, sino quien permite, y en ese permitir, el universo se revela. La verdadera fuerza no nace del control, sino de la confianza silenciosa que brota cuando permitimos que la vida nos guíe sin resistencia. Meditación guiada, confianza inquebrantable. Encuentra un lugar sereno donde puedas sentarte con el cuerpo relajado y la mente dispuesta a descansar. Cierra los ojos con suavidad y lleva tu atención a la respiración. Siente cómo cada inhalación te llena de luz, de calma, de una energía sutil que nutre cada rincón de tu ser, y cómo cada exhalación te libera, como si el aire se llevara suavemente las tensiones acumuladas. Ahora visualiza una situación en la que hayas estado presionando, algo que te ha exigido más de lo que tienes. Puede ser una meta, un vínculo, una decisión. Observa cómo ese esfuerzo se ha asentado en tu cuerpo, nota su peso, y con cada exhalación, imagina que ese peso se disuelve, como niebla que desaparece con los primeros rayos del sol. No tienes que hacer nada para resolverlo, solo confiar, solo respirar. Siente cómo se aflojan los pensamientos, cómo se aquieta el alma al entregarse. Imagina que el universo, sabio y amoroso, ya está trabajando a tu favor, incluso en este instante, y que lo que es para ti llegará sin necesidad de apurarlo. Permanece en ese espacio de entrega confiada, sabiendo que al soltar, abres espacio para recibir. Capítulo 15. La magia de la entrega. En una zona tranquila de la ciudad, bajo el cobijo de árboles que se mecían al ritmo del viento, vivía Daniel, un joven músico cuyo corazón vibraba con cada nota que tocaba. Desde niño, soñaba con alcanzar el reconocimiento a través de su arte. Pasaba horas frente a partituras, afinando detalles, corrigiendo errores, repitiendo fragmentos hasta el cansancio.
como si la perfección fuera la única puerta hacia el éxito. Pero algo dentro de él no terminaba de florecer. Su música, a pesar del talento evidente, no lograba conmover como él deseaba. Quizás tú también has sentido esa barrera invisible, como si por más que des, por más que luches, el alma de lo que haces no termina de manifestarse, la mente se llena de expectativas y el corazón se fatiga de tanto esperar. Pero la vida, en su sabiduría, suele ofrecernos su verdad en el momento en que nos rendimos. Un día Daniel, agotado y sin rumbo claro, se retiró sin avisar a nadie a un pequeño jardín donde solía sentarse a respirar. No llevó consigo partituras ni planes, solo su violín y el deseo de simplemente estar. Se sentó entre las sombras de los árboles y dejó que el silencio hablara por él. No pensó en el público, ni en las notas, ni en el resultado. Solo cerró los ojos y dejó que el viento lo acariciara, que los sonidos naturales lo rodearan, y entonces, sin esfuerzo, comenzó a tocar. Su música nació como un suspiro del alma, pura, libre, sin tensión. Por primera vez, el sonido no provenía del deseo de impresionar, sino de su verdad más profunda. Fue allí donde comprendió que lo que tanto había buscado no era algo externo, sino algo que debía permitir, no forzar, y cuando dejó de perseguir el éxito, este vino a él por sí solo. Reflexión: el arte de vivir, como el arte de crear, no requiere de lucha constante, sino de confianza en el flujo que nos sostiene. Cuando soltamos la necesidad de controlar el resultado, permitimos que la vida se exprese a través de nosotros con autenticidad. Meditación guiada, entregarse al flujo. Elige un rincón en calma, siéntate y cierra los ojos con ternura. Respira profundo. Siente cómo el aire te llena de vida y te invita a descansar. Lleva tu mente hacia ese aspecto de tu vida en el que sientes que has estado empujando con demasiada fuerza. Nota cómo ese esfuerzo ha afectado tu cuerpo, tu mente, tu energía, y con cada exhalación permite que esa presión se derrita. Imagina que la dejas caer como hojas arrastradas por un arroyo, sin resistencia, sin culpa. Siente cómo te alineas con algo mayor, cómo te integras al ritmo sagrado del universo. Repite dentro de ti: confío en el tiempo perfecto, todo lo que necesito ya está en camino. Deja que esta certeza te envuelva y permanece ahí unos minutos, en calma. Capítulo 16. El arte de dejar ir. En lo más profundo de una selva donde el murmullo del viento acariciaba las copas de los árboles y los cantos de los pájaros marcaban las horas, vivía Eloy, un joven aprendiz de curandero que pasaba sus días observando la naturaleza y recolectando plantas con devoción. Eloy se sentía agotado, no por falta de propósito, sino por la carga invisible que suponía llevar sobre sus hombros la responsabilidad de sanar, de encontrar respuestas, de demostrar que su conocimiento era suficiente para aliviar el dolor de los demás. Cada día sentía que debía correr, comprenderlo todo, lograr más, como si su valor estuviera ligado a la cantidad de hierbas recolectadas o a la velocidad con la que encontraba la cura adecuada. Sin darse cuenta, estaba intentando dominar la sabiduría de la selva con la lógica del esfuerzo humano, pero la selva no funcionaba así. El bosque tenía su propio tiempo, su propio ritmo sagrado, sus pausas y sus silencios. Eloy vivía en lucha constante con ese flujo, creyendo que solo la acción continua lo acercaría a la maestría. Había sido educado en la creencia de que la perfección se alcanza únicamente a través del sacrificio, pero mientras más se exigía, más lejano se volvía el equilibrio que tanto buscaba. La serenidad parecía un lujo imposible, hasta que un día, mientras caminaba entre árboles altos y raíces que se entrelazaban como venas vivas, buscando una planta específica para un remedio, encontró a un anciano, sentado en un claro bajo un rayo de sol que filtraba la sombra de las ramas. El hombre sereno no hacía nada, solo respiraba y contemplaba. Eloy, sorprendido, se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. El anciano, sin moverse, le sonrió y dijo con voz suave: «Solo estoy aquí dejando que las plantas crezcan a su manera, igual que yo». Y luego añadió: «Cuando dejas de empujar el camino te encuentra». Esas palabras tocaron algo profundo en Eloy, algo que no podía poner en palabras,
pero que comenzó a mover raíces en su interior. Se dio cuenta de que su lucha constante no solo lo alejaba de la paz, sino que también lo desconectaba del verdadero espíritu de la medicina, que no se basa en la prisa ni en la imposición, sino en la escucha atenta, en la observación, en la presencia, como los árboles que no apuran su crecimiento y como los ríos que fluyen sin preguntar a dónde van. La vida también sabe su curso, y aprender a caminar junto a ese curso, sin querer controlarlo, era el verdadero aprendizaje. Esa fue la semilla de su transformación. Comprendió que la maestría no consiste en imponer, sino en permitir, en rendirse a lo que es y confiar en que lo que necesita sabrá llegar a su tiempo. Reflexión. La sabiduría no reside en la resistencia, sino en la capacidad de entregarse al momento tal como se presenta. El verdadero poder no está en hacer más, sino en aprender a confiar sin condiciones. Soltar el control no es rendirse a la pasividad, sino abrirse a la inteligencia natural del presente. Meditación guiada. Fluir con la sabiduría del instante. Siéntate con la espalda erguida en un lugar sereno donde el silencio sea una invitación y no una ausencia. Cierra suavemente los ojos y comienza a respirar con atención. Siente cómo el aire entra y sale, como si con cada respiración el cuerpo se aligerara. Ahora, trae a tu mente una situación donde has estado empujando demasiado. Tal vez una meta, un vínculo, una búsqueda que parece no ceder. Nota la tensión que esto genera en ti, tanto en el cuerpo como en la mente. Y con cada exhalación imagina que esa tensión se disuelve, como si el aire pudiera limpiar cada rincón de tu interior. Permite que esa necesidad de controlar se afloje, como cuerdas que se sueltan una a una. Visualiza que te dejas llevar, como si flotaras en un río de aguas suaves, confiando en que ese río sabe a dónde ir. No necesitas hacer nada más, solo estar ahí, permitiendo que la vida te sostenga. Siente la paz que llega cuando te rindes al momento, cuando dejas que la sabiduría del presente actúe por ti. Capítulo 17. La abundancia de ser. En una pequeña aldea junto a un mar tranquilo y transparente, vivía Lucía, una joven artesana que dedicaba sus días a la creación de joyas hechas con marfil, conchas y piedras que recogía en la orilla. Desde niña, había aprendido de su familia la importancia de la precisión, de la simetría, del detalle impecable, y con los años se convirtió en una artista hábil y dedicada. Sin embargo, por más que se esforzaba en alcanzar la perfección en cada pieza, su trabajo no recibía el reconocimiento que tanto anhelaba. Lucía jamás había sentido algo parecido. Sus manos no se esforzaban como antes, y sin embargo, las piedras parecían hablarle, ceder bajo su tacto con una docilidad armoniosa. Las formas que emergían no eran producto de una intención rígida, sino de una danza intuitiva entre ella y el material, como si cada joya ya existiera en el interior de esas piezas y solo necesitara que ella las liberara. Su arte se volvió una meditación silenciosa, una expresión auténtica de su presencia en calma, y lo que sucedió después la tomó por sorpresa. Sin buscarlo, las personas comenzaron a notar su trabajo, a detenerse con curiosidad, a admirar la sutileza que ahora emanaba de sus creaciones. No era fama ni reconocimiento forzado, era algo más profundo, resonancia, conexión. Su autenticidad hablaba más fuerte que cualquier intento anterior de sobresalir. Y fue en ese momento que Lucía comprendió lo que tantos habían olvidado, que la abundancia verdadera no se alcanza corriendo tras ella, sino permitiendo que emerja desde el interior. Reflexión. La abundancia no es una meta que se persigue con ansiedad, es una frecuencia que se encarna cuando dejas de intentar demostrar y simplemente decides ser, cuando sueltas la presión de cumplir con expectativas externas y vuelves a ti, al centro silencioso de tu verdad. Te alías con el ritmo orgánico de la vida y desde ahí las oportunidades, los encuentros, las respuestas comienzan a llegar sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando a que tú recordaras tu naturaleza esencial. Meditación guiada. El arte de ser. Encuentra un espacio sereno, siéntate con el cuerpo cómodo y deja que tus ojos se cierren suavemente. Comienza a respirar sin prisa, dejando que el aire entre en tu cuerpo como una caricia que te habita. Ahora trae a tu conciencia
alguna situación en la que has sentido que debes esforzarte demasiado para obtener algo. Puede ser un deseo profundo, una relación, un proyecto. Observa cómo tu cuerpo reacciona al pensar en eso. Nota si hay tensión, rigidez, presión en alguna parte de ti y luego, con cada exhalación, permite que esa presión se disuelva como humo. No tienes que seguir sosteniendo ese esfuerzo. Imagina que te entregas completamente al momento presente, sin necesitar nada más que ser quien ya eres. Siente cómo esa entrega te trae una calma expansiva, como si el universo se abriera dentro de ti, recordándote que lo que buscas ya te pertenece por derecho vibracional. No necesitas hacer nada más, solo estar y confiar. Capítulo 18. El camino de la confianza inquebrantable. En un rincón costero, donde las olas rompían con dulzura contra las rocas y las montañas murmuraban secretos olvidados por el tiempo, vivía Raúl, un arquitecto joven y brillante que había dedicado su vida a diseñar estructuras imponentes, perfectas, precisas, hasta el más mínimo cálculo. Su día comenzaba antes del amanecer, revisando esquemas, corrigiendo planos, adelantando tareas, creyendo que cuanto más control tuviera sobre cada detalle, más cerca estaría de la paz y del éxito que anhelaba desde siempre. Pero a pesar de su dedicación inflexible, sentía un vacío que lo seguía como una sombra silenciosa. Sus logros no lo llenaban como esperaba. La satisfacción era breve y se evaporaba rápido, como agua entre los dedos, y aunque tenía proyectos importantes, sentía que su vida carecía de profundidad, de propósito real. Estaba atrapado en una rutina elegante pero agotadora, y el descanso se había vuelto una idea lejana. Fue en un día gris, mientras caminaba sin rumbo por las calles mojadas del pueblo, que algo diferente ocurrió. Raúl pasó frente a un pequeño taller y, por curiosidad, miró dentro. Allí vio a un anciano de manos firmes pero lentas, tallando madera con una concentración pacífica, sin relojes, sin prisa, sin metas ambiciosas, solo el presente, solo el acto de crear. Sus movimientos eran pausados y precisos, pero lo que más llamó la atención de Raúl fue la expresión de serenidad en su rostro, como si su alma estuviera en paz con todo lo que era. ¿Cómo era posible esa calma en un mundo que exigía tanto? Esa imagen quedó grabada en su mente como una semilla de duda, y al volver a casa, Raúl comenzó a cuestionar algo que nunca había tocado. ¿Y si el éxito que tanto perseguía no dependía de hacer más, sino de aprender a confiar más? La Tintons, enseñanza que Raúl recibió aquel día a través del anciano artesano, fue más clara que cualquier teoría o fórmula que hubiera aprendido en su carrera. Comprendió que la realización verdadera no se encontraba en acumular proyectos o controlar cada minuto de su jornada, sino en la entrega humilde a lo que es, en la confianza silenciosa en el proceso que ya está ocurriendo sin su intervención. Cuanto más trataba de manipular el resultado, más se alejaba del presente, y con él, de la paz que tanto buscaba. La clave no estaba en perfeccionar el exterior, sino en aprender a alinearse con el ritmo interno de la vida, en permitir que las cosas se acomodaran en su tiempo justo, sin forzarlas, sin empujarlas. Esa tarde algo cambió en él. Ya no sentía la urgencia de hacerlo todo perfecto. Comenzó a soltar, a permitir, y desde ese espacio, su creatividad, su energía, su sentido de dirección, empezaron a fluir con una naturalidad desconocida. Reflexión. El éxito real no surge de una carrera constante por controlar lo que está fuera de nosotros, sino de la profunda entrega a la sabiduría que ya habita dentro. Cuando dejamos de resistir el momento presente y nos abrimos a confiar, descubrimos que todo lo necesario está en camino hacia nosotros, no por esfuerzo, sino por alineación, meditación guiada. Confiar en el ritmo natural de la vida. Busca un espacio donde puedas estar contigo sin interrupciones. Siéntate con suavidad, deja que tu cuerpo repose y cierra los ojos. Comienza a respirar de manera consciente, permitiendo que el aire entre y salga sin prisa, como una danza serena entre tú y la existencia. Ahora trae a tu mente alguna parte de tu vida donde sientas que has estado esforzándote demasiado, intentando controlar lo que escapa a tu alcance. Observa cómo ese intento de dominio ha generado tensión en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón.
y con cada exhalación, imagina que esa tensión se afloja, como si dejaras caer un peso que has sostenido durante demasiado tiempo. Permite que tu respiración limpie ese espacio interno. Visualiza cómo, al soltar el control, abres espacio para que la vida actúe por ti. Siente la tranquilidad que brota cuando decides confiar, cuando reconoces que no todo depende de ti, que el universo también trabaja a tu favor, aunque no lo veas. Respira con calma, con confianza, con la certeza de que todo lo que es para ti ya se está tejiendo. Capítulo 19. El poder de lo desconocido. En una ciudad vibrante, llena de sonidos, movimientos y metas apresuradas, vivía Hugo, un ingeniero de software que había construido su vida como quien diseña un sistema sin margen de error. Cada día estaba minuciosamente planificado, sus horas organizadas, sus metas medidas en función de eficiencia, productividad y cumplimiento. Creía que la clave del éxito radicaba en evitar sorpresas, en tener una respuesta para todo, en protegerse de lo incierto a través del control. Pero a pesar de toda su previsión, había un vacío sutil que lo perseguía. Algo dentro de él sentía que por más que hiciera, algo importante se le escapaba. Los días pasaban entre correos, reuniones y tareas sin alma, como si la vida se hubiese convertido en una fórmula sin misterio. Y fue entonces cuando un imprevisto sacudió su mundo profesional, que todo lo que creía seguro se desmoronó. La empresa donde trabajaba enfrentó una crisis que él no había previsto, y todo su esfuerzo acumulado parecía no servir de nada. Pero en lugar de caer en la desesperación, algo en él se abrió, como si el derrumbe hubiera creado espacio para una nueva visión. Por primera vez, dejó que el desconcierto lo guiara. Decidió soltarse del guión que había escrito para sí mismo. Comenzó a explorar caminos que nunca se había permitido considerar, a hablar con personas fuera de su círculo habitual, a dejar de calcular tanto y empezar a escuchar más. Y así, en lo inesperado, comenzó a descubrir una nueva versión de sí mismo. Al principio, al soltar las estructuras que durante años había considerado esenciales, Hugo sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. La ansiedad lo invadió como una sombra silenciosa que susurraba dudas, sin sus planes, sin su rutina previsible. El mundo le parecía caótico y sin dirección, pero no tardó en descubrir algo inesperado. En ese aparente caos había un orden más profundo, invisible a simple vista, un ritmo que no necesitaba su control para funcionar, y a medida que soltaba la necesidad de tener todas las respuestas, las oportunidades comenzaron a aparecer desde lugares insospechados, sin esfuerzo ni previsión, como si la vida, al fin libre de sus límites mentales, pudiera expresarse con plenitud. Hugo fue llevado por corrientes que jamás habría considerado antes. Conoció personas, ideas, caminos que expandieron su visión, y en medio de la incertidumbre, entre lo que antes habría llamado riesgo, descubrió su verdadera pasión, una energía que lo atravesaba sin resistencia, una motivación auténtica que no surgía de la lógica, sino del alma. Reflexión. La vida pocas veces se ajusta a los esquemas que construimos con nuestra mente, pero cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar y abrazamos lo desconocido con apertura, el universo nos muestra caminos que ni siquiera sabíamos que existían. Es precisamente en la tierra fértil de la incertidumbre donde germinan las oportunidades más transformadoras. Meditación guiada. Abrazando lo desconocido, busca un lugar tranquilo, donde el silencio te acompañe sin juicio. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Comienza a respirar profundo, con amabilidad hacia ti mismo. Siente cómo el aire entra y sale con suavidad. Ahora trae a tu mente un área de tu vida donde has estado exigiéndote control absoluto. Quizás una decisión importante, una relación, una meta. Nota cómo esa necesidad ha creado tensión en tu cuerpo, y con cada exhalación imagina que esa tensión se afloja, como si soltaras un nudo antiguo. Visualiza que ese control se convierte en polvo y se disuelve, y que en su lugar aparece un espacio vacío, abierto, tranquilo, como una página en blanco llena de potencial. Permite que tu cuerpo se relaje aún más, sintiendo que no necesitas tener todas las respuestas, solo permitir que la vida te guíe. Confía en que el universo está orquestando algo hermoso para ti, incluso en lo incierto. Capítulo 20.
el poder de la entrega y el fluir con el universo, el despertar de la paz interior, en un pequeño pueblo rodeado de un bosque que parecía susurrar antiguas historias, vivía Camila, una mujer cuya vida se había vuelto una lucha constante contra todo lo que la rodeaba. Cada despertar era una carga anticipada, una preparación para otra batalla emocional, laboral o personal. Cada jornada la encontraba con el cuerpo tenso y el corazón cansado, como si todo a su alrededor exigiera más de lo que podía dar. Durante años creyó que la vida era una guerra que debía ganar con fuerza, estrategia y determinación, que si se rendía, perdería, que la única forma de conseguir lo que deseaba era resistir, insistir, nunca detenerse, pero el precio de esa batalla era su bienestar, su energía, su alegría, y aunque lo intentaba todo, la serenidad seguía siendo una promesa lejana. Lo que Camila no comprendía era que su dolor no venía de la vida en sí, sino de su resistencia a ella. Cuanto más se esforzaba en cambiar lo que era, más se alejaba de la paz que buscaba, hasta que un día, caminando a solas junto al lago, mirando cómo el agua danzaba en torno a las rocas sin detenerse, sin romperse, comprendió algo esencial, que la paz no se conquista, se permite, que al igual que el agua, ella también podía rodear los obstáculos en lugar de empujarlos, avanzar sin pelear, vivir sin desgastarse. Fue ahí, frente al reflejo del cielo, donde descubrió que su fortaleza no estaba en resistir, sino en fluir, en aceptar y confiar. Reflexión. La paz no nace de una vida sin problemas, sino de una mente que ha aprendido a dejar de oponerse. Cuando soltamos la necesidad de cambiar todo lo que no entendemos y comenzamos a confiar en la sabiduría que se esconde incluso en lo difícil, el camino se aligera. Meditación guiada, fluir con la vida, encuentra un lugar de silencio y ternura. Siéntate, cierra los ojos, respira profundamente, inhala la calma y exhala la tensión. Lleva tu atención a algún aspecto de tu vida donde sientas que estás luchando, quizás una conversación pendiente, una expectativa frustrada, un deseo que aún no se cumple. Observa cómo tu cuerpo responde al pensar en ello. Nota si hay rigidez, dolor, impaciencia, y con cada exhalación permite que esa carga se disuelva como si el viento la llevara lejos. Visualiza que eres como el agua que se adapta, que no discute con las piedras, que solo sigue su curso, fluye. No necesitas resolver todo ahora, solo estar presente y permitir que el momento te guíe hacia lo que sigue. Capítulo 21. La magia de la confianza y la manifestación, el despertar de la convicción silenciosa. En medio del bullicio de una ciudad que nunca se detenía, vivía Martín, un joven pintor que cada noche se sentaba frente a un lienzo en blanco, esperando encontrar una chispa de Martín. Pasaba las noches frente a su lienzo en blanco, como quien espera una señal divina, la chispa de inspiración que lo guiara hacia algo grande, pero en lugar de respuestas, su mente se llenaba de preguntas silenciosas que pesaban como piedras. ¿Y si no soy lo bastante bueno? ¿Y si lo que pinto no vale la pena? El ruido interno lo paralizaba y lo hacía dudar de cada trazo, atrapado en una espiral de inseguridad, buscando constantemente una confirmación externa, una prueba de que estaba en el camino correcto. Lo que Martín aún no comprendía era que la verdadera inspiración no llega por presión ni por perfección, sino por confianza, que el arte no se manifiesta en la mente que cuestiona, sino en el alma que se entrega. La creación genuina no surge de la aprobación de otros, sino de la certeza íntima de que ya hay algo valioso dentro, esperando ser revelado. Un día, mientras se alejaba por un instante de su rutina habitual y caminaba sin rumbo por el parque, recordó una frase que había leído en un viejo libro escondido en una tienda de antigüedades. Manifestar es permitir, no forzar. Esas palabras se quedaron flotando en su conciencia como un eco suave. Y entonces comprendió que la clave no estaba en luchar contra el vacío ni en perseguir una idea perfecta, sino en abrir espacio para que lo nuevo pudiera nacer. Decidió dejar de cuestionar cada pincelada y simplemente pintar desde un estado de certeza silenciosa, como si ya supiera que lo que iba a surgir sería suficiente. Comenzó a moverse con libertad, sin miedo al error, sin exigencias, y en ese fluir, los colores empezaron a hablar por sí solos. Los trazos nacían con vida propia,
como si una parte de él que había estado dormida comenzara a despertar. Sin esperarlo, terminó una obra que lo conmovió profundamente y que, sin haberlo planeado, fue celebrada por quienes la vieron, no por su técnica perfecta, sino por la emoción que transmitía, por su autenticidad, por la energía invisible que la rodeaba. Reflexión: la verdadera manifestación no es un acto de fuerza, sino de confianza interior absoluta. No se trata de convencer al universo, sino de recordar que tú y el universo ya están en acuerdo, que lo que deseas no es algo que debes ganar, sino algo que debes permitir que llegue a ti. Cuando actúas desde esa convicción silenciosa, lo imposible se vuelve inevitable. Meditación guiada, la certeza que crea. Encuentra un lugar donde puedas sentarte sin distracción. Cierra tus ojos y toma una respiración profunda. Siente el aire entrar por tu nariz y llenar tu pecho con suavidad. Ahora recuerda una experiencia en tu vida donde sentiste algo con total seguridad, donde no había duda, donde simplemente sabías que era verdad, no porque alguien te lo dijera, sino porque lo sentías profundamente. Deja que esa certeza se expanda en tu cuerpo, que lo inunde todo, desde la base de tu columna hasta la punta de tus dedos, y ahora trae a tu mente un deseo, una meta, un anhelo que habita en ti desde hace tiempo, pero en lugar de verlo como algo lejano, míralo como una realidad que ya existe en tu campo energético, como algo que está esperando que tú lo recibas sin dudas. Siéntelo como si ya estuviera aquí. Siéntelo como se siente el sol cuando toca tu piel, inevitable, cálido, presente. Cada vez que la duda regrese a tu mente, vuelve a este estado, a esta convicción sin palabras, a esta energía que no necesita ser explicada porque ya es. Capítulo 22. El despertar del poder creativo interno. La ilusión de la búsqueda exterior. En una aldea remota rodeada de montañas doradas por el sol del amanecer, vivía Lila, una joven sensible y apasionada, cuyo corazón había estado siempre en busca de algo profundo, algo que pudiera tocar el alma y transformar su vida desde las raíces. Su hogar, una pequeña cabaña entre árboles, estaba lleno de libros antiguos, manuscritos que hablaban de magia, espiritualidad y poder interior. Desde niña, había sentido que su vida tenía un propósito más allá de lo cotidiano, y esa intuición la había llevado a recorrer múltiples senderos en busca de respuestas. Durante años había seguido rituales, había estudiado con maestros, había viajado a tierras lejanas, buscando el secreto que la ayudara a manifestar una vida plena, llena de propósito, paz y abundancia, pero cada vez que creía estar cerca, algo faltaba, como si hubiera una puerta invisible que se mantenía cerrada a pesar de todo su esfuerzo. Y así, aunque se nutría de sabiduría externa, sentía que lo esencial seguía fuera de su alcance. Lila se encontrava presa em um ciclo interminável de busca, convencida de que a chave para tudo o que desejava, paz, abundância, clareza e sentido, devia estar escondida em algum lugar distante, talvez entre as palavras de um mestre. Iluminado ou nos rituais esquecidos de uma tradição ancestral, sua mente acreditava que quanto mais procurasse, mais próxima estaria de encontrar aquilo que parecia sempre escapar por entre seus dedos. Mas havia um detalhe invisível que ela ainda não havia percebido, algo essencial que a mantinha girando em círculos sem avançar realmente. Tudo o que ela buscava fora de si já vivia dentro de seu próprio ser. Cada partícula de seu corpo, cada célula pulsante, cada batida de seu coração era a morada silenciosa de um poder imenso, mas para enxergar essa verdade, ela precisava primeiro parar, interromper a busca constante, abandonar a urgência de descobrir algo novo e simplesmente voltar-se para si, para aquilo que sempre esteve ali, intacto, esperando ser reconhecido. Foi então, após uma noite longa e sem sono, em que as perguntas ecoavam como tambores em sua mente, que Lila decidiu deixar de lado os livros, as teorias, os rituais e sair sozinha, sem destino, para caminhar pelos campos que margeavam sua pequena casa. O céu começava a se vestir de tons dourados e rosados, e o ar fresco da tarde acariciava seu rosto como um sussurro suave. E nesse instante, quando se deteve ao lado de um velho carvalho e fechou os olhos, algo dentro dela finalmente se alinhou.
O silêncio que a envolvia não era vazio, era pleno, e nessa quietude algo se revelou. Ela não precisava buscar mais nada, nem respostas, nem fórmulas, nem permissões externas. Tudo o que sempre quisera já estava. Dentro de si, adormecido, mas vivo, a criação não era algo que acontecia fora dela. Era uma extensão do que ela já era. Como o artista que não pergunta ao pincel o que pintar, ela não precisava que o mundo lhe dissesse o que fazer, pois sua alma já sabia. Ela era a fonte, não o reflexo. Era o fogo, não a centelha. Sua existência já era manifestação, e todo o universo respondia à sua vibração. Esse despertar não aconteceu com clarins, nem visões, mas com uma profunda e silenciosa compreensão, uma rendição mansa, como uma folha que decide parar de resistir ao vento e se deixa levar com leveza. Ela havia acreditado durante tanto tempo que algo faltava, que precisava aprender mais, praticar mais, estudar mais, mas naquele instante soube que a plenitude não se adquire, se reconhece. Não há nada a alcançar quando já se é. O que ela precisava não era mais conhecimento, e sim aceitação. Aceitação de que sua essência já continha tudo. Aceitação de que a vida não lhe acontecia de fora para dentro, mas brotava de dentro para fora. Em cada gesto, em cada pensamento, em cada emoção, sua mente, outrora barulhenta, foi silenciada por essa revelação como uma canção que se escuta com a alma, e o conceito de manifestação, que por tanto tempo pareceu um enigma cheio de passos e condições, tornou-se claro como a luz da manhã. Não se trata de conquistar algo com esforço, mas de acolher o que já é. Não se trata de correr atrás do que se deseja, mas de aceitar que tudo o que se deseja já vibra dentro de você e que ao reconhecê-lo tudo começa a se alinhar. Ao ver isso, Lila começou a enxergar sua vida com olhos renovados. Não precisava mais atrair nem convencer o universo, apenas precisava estar presente, ser, encarnar a frequência do que queria experimentar. No início, a ideia de render-se foi desconfortável. Parecia contradizer tudo o que havia aprendido. Mas à medida que os dias passavam e ela mergulhava no espaço da quietude, começou a entender que o verdadeiro poder não se revela através da ação constante e exaustiva, mas sim através da calma confiança de que já somos os criadores conscientes da nossa realidade. Não havia necessidade de forçar, de empurrar, de calcular. Bastava permitir que a vida fluísse através dela, como um rio que já sabe o caminho. A energia que tanto buscava não estava em nenhum lugar fora de si. Não precisava ser invocada nem atraída, pois sempre estivera ali, pulsando com paciência, esperando que ela parasse de procurar para finalmente se lembrar. Lila se había perdido en un ciclo interminable de búsqueda, convencida de que todo lo que anhelaba, la paz, la realización, la abundancia, el propósito, debía encontrarse en algún rincón oculto del mundo, quizás entre los pasajes de un antiguo manuscrito, en el susurro de un maestro iluminado, o en las prácticas místicas que prometían abrir las puertas de lo invisible. Creía que cuanto más indagara, más sabiduría acumulara, más se acercaría a ese secreto escondido que parecía estar siempre un paso más allá de donde alcanzaba. Lo que no había comprendido aún era que su mirada había estado siempre dirigida hacia afuera, mientras que la clave de todo residía en su interior, silenciosa, inmutable, constante, latiendo con paciencia en cada célula de su cuerpo, en cada emoción, en cada pensamiento que cruzaba por su mente. El problema no era la falta de respuestas, sino la imposibilidad de escucharlas entre tanto ruido de búsqueda. Para poder ver lo que ya era, necesitaba detenerse, callar, soltar, dejar de correr detrás de lo sagrado como si estuviera separado de ella. Fue después de una noche larga, en la que el insomnio no le dio tregua y las preguntas resonaban como ecos infinitos, que decidió alejarse de todo, de los libros, de las prácticas, de las palabras de otros, y caminar sin rumbo por los campos que rodeaban su casa. El sol caía tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, y el aire fresco acariciaba su rostro como un susurro suave que no pedía nada a cambio. Entonces, junto a un viejo roble, se detuvo, cerró los ojos y respiró profundamente, por primera vez sin intención de cambiar nada, y en ese silencio, algo en su interior hizo clic.
no con estruendo ni revelación mística, sino con la claridad de una verdad que siempre estuvo presente, pero nunca había sido reconocida. No necesitaba buscar más, no tenía que probar nada, ni llegar a ningún lugar. Todo lo que había estado esperando ya vivía dentro de ella, como una semilla sagrada esperando el permiso para germinar. Comprendió que así como un pintor no encuentra su obra en el lienzo, sino que la crea desde su interior, ella tampoco necesitaba encontrar fuera lo que ya era. Su vida no le sucedía desde el exterior, era una extensión de su ser, una manifestación de lo que albergaba en su interior más íntimo. El poder que tanto había anhelado no era algo que debía obtener, era algo que simplemente debía aceptar. No fue un momento de iluminación repentina, sino una comprensión suave, constante, una rendición silenciosa a lo que es. Entendió que no se trataba de saber más, ni de hacer más, sino de confiar en lo que ya era, de abrazar su existencia como completa, de dejar de resistirse a sí misma. En ese espacio de quietud, donde antes buscaba fórmulas, encontró una presencia vibrante, cálida, profunda, y se dio cuenta de que todo lo que experimentaba, cada pensamiento, cada emoción, cada circunstancia, era una expresión directa de su vibración interior. El concepto de manifestación, que había sido para ella un misterio envuelto en técnicas y estructuras, se volvió simple, directo, claro. No se trataba de hacer que algo sucediera, sino de permitir que lo que ya es se expresara. No tenía que atraer lo que deseaba, tenía que recordar que ya lo contenía. Al principio, la idea de soltar todo eso que creía necesitar le pareció extraña, incluso peligrosa. Había pasado años acumulando conocimientos, repitiendo prácticas, creyendo que estaba en camino hacia algo más elevado. Pero mientras pasaban los días y su alma encontraba consuelo en la quietud, comenzó a comprender que el verdadero poder no reside en hacer más, sino en aceptar profundamente que tú ya eres todo, que la creación nace de la energía con la que habitas el presente, no del esfuerzo con el que intentas cambiarlo. Ya no necesitaba controlar su realidad, solo fluir con ella. Ya no necesitaba crear desde la mente, sino permitir que la vida se expresara a través de ella sin resistencia. La energía que había buscado por tanto tiempo no estaba en los mantras ni en los métodos, estaba en su respiración, en su silencio, en su presencia, y entonces supo que jamás había estado separada del universo, porque ella era el universo manifestándose en forma humana.